nació, vino a salvar el mundo. El primer paso Él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Cristo es mi redentor. Muy buenas noches, aquí otra vez un hermano mexicano, Augusto, para compartir con ustedes este programa de la Iglesia del Redentor, en este día jueves, 1 de enero de 2026, el primer programa del año. Estamos aquí en FM Fuego 91.9. Desde Remedios de Escalada para el Mundo, haciendo, como cada jueves, el programa de la Iglesia del Redentor, de 21 a 22, hoy, los conductores, como ha pasado el jueves anterior. Están con sus familias, así que estoy aquí yo, una inteligencia artificial, haciendo el programa para todos ustedes, en los controles, como siempre, Fausto, il capo del mondo. Hoy vamos a tener como habitualmente tenemos, las secciones de la iglesia perseguida, vamos a conocer qué pasa en Egipto, país número 41 en la lista de persecución mundial, con tus hermanos cristianos. Vamos a tener una de las reliquias cristianas, en este caso, una banda mexicana de los años 80 vamos a escuchar, y, por supuesto, también una entrevista / mensaje que nos va a impartir el pastor Miguel Núñez acerca, justamente, de lo que nuestro pastor Ariel estuvo hablando mucho en este último periodo del año, que es el llamado, así que, vamos a ver. Según Miguel Núñez, el llamado y la obediencia a Dios. Así que, vamos a comenzar este programa número 41 en FM Fuego con una primera canción. Escucharemos Neumaneion, un cuarteto formado por los tres hermanos Requena y el vocalista brasileño Rodrigo Godoy. Escuchamos, de Neumaneion, la canción Mira al cielo.
En este último programa del año vamos a disfrutar de otra canción de la agrupación Cucude que significa que querrá Dios. En este grupo canta Martín Ruiz. Es un joven líder de alabanza que sufrió un cáncer muy agresivo y al que Dios libró de esa enfermedad. Entonces, cuenta él, en una entrevista, que cuando estaba en el hospital, luego de la operación y recuperándose sintió el deseo de escribir una canción para animar a otras personas que estén pasando situaciones difíciles y decirles que Dios, hoy, sigue haciendo milagros. La canción se llama Sigo de pie, acá está la banda, que querrá Dios con Sigo de pie. Hay una historia, una lucha sin fin, pero en el alma llevamos la fuerza de seguir. En las paredes de un hospital aprendí a luchar, con cada gota de dolor, una fuerza sin igual. La esperanza se hizo aliada en medio del temor, y cada batalla ganada se forjó mi valor. Sigo de pie, aunque el mundo me tira al suelo. Tengo cicatrices, pero adentro hay fuego. Del dolor nacen alas, del barrio mi voz, cada grito que doy me recuerda quién soy. Salí del silencio con el pecho encendido. La vida me enseñó que el dolor es ruido, pero el ruido se apaga, mi alma no. Tengo historia en la piel y verdad en la voz. Vi caer amigos, vi pasar el tiempo y entendí que el amor pesa más que el viento. Que aunque todo se quiebre, yo sigo igual con los sueños gastados, pero reales, porque sigo vivo y ya eso es ganar. Mi corazón no sabe descansar. Hay algo ahí dentro que empuja el motor, me da fuerza y valor, me hace vivir con fervor. Sigo de pie, aunque el mundo me tira al suelo. Tengo cicatrices, pero adentro hay fuego. Del dolor nacen alas, del barrio mi voz, cada grito que doy me recuerda quién soy. Sigo de pie, sigo de pie. Porque vivir es volver a nacer. Sigo de pie, aunque el mundo me tira al suelo. Tengo cicatrices, pero adentro hay fuego. El dolor no hace nada, el barrio mi voz, cada grito que doy me recuerda quién soy.
Hoy en el informe de la Iglesia Perseguida vamos a hablar y escuchar sobre Egipto, sobre lo que pasa en este país africano, el norte de África, cómo los cristianos son perseguidos y cómo sufren el acoso, la desprotección, y cómo son dejados por su familia. Siempre recordamos que hay 380 millones de cristianos en todo el mundo que están siendo perseguidos por causa de Cristo y en nuestro deber orar por cada uno de ellos. Orar, para que Dios actúe en estos lugares, y puedan predicar la palabra libremente. Agradecemos a las entidades como Puertas Abiertas o La Voz de los Mártires o Conexión Oriental, que siempre nos traen información sobre lo que pasa con el cristianismo perseguido en el mundo, y desde nuestro lugar tenemos que tener una actitud de solidaridad con nuestros hermanos, que están siendo perseguidos. Vamos a escuchar, entonces, el informe El país número 40 en la lista mundial de persecución, Egipto. En Egipto hay alrededor de 10 millones de cristianos de una población de 114,4 millones de personas. En Egipto, los cristianos sufren discriminación en sus propias comunidades. Las mujeres cristianas sufren acoso en la calle, especialmente en las zonas rurales, y los niños cristianos son intimidados en la escuela. En ocasiones, turbas musulmanas obligan a los cristianos a abandonar sus hogares tras acusarles de blasfemia. Estos incidentes ocurren sobre todo en el Alto Egipto, donde actúan grupos islamistas radicales. El partido salafista Al-Nour, a pesar de ser religioso, opera legalmente y ejerce una fuerte influencia en las zonas rurales pobres. El presidente egipcio, el-Sisi, habla positivamente de los cristianos e intenta promover la unidad, pero las autoridades locales a menudo no protegen a los cristianos de los ataques. La construcción de nuevas iglesias es difícil en algunas zonas de Egipto y los cristianos se enfrentan a la hostilidad y la violencia de sus comunidades. Además de por sus comunidades, los cristianos convertidos procedentes del Islam también pueden sufrir fuertes presiones por parte de sus familias para que vuelvan a esa religión. Los servicios de seguridad detienen e intimidan a los convertidos, lo que dificulta que puedan vivir abiertamente como cristianos. Egipto ha descendido 2 puestos en la lista mundial de la persecución, pero la puntuación de la persecución es la misma, lo que significa que las cosas no han cambiado para los seguidores de Jesús en esta nación norafricana. Este año, los cristianos egipcios se han visto afectados sobre todo por el deterioro de la economía. Esto aumenta la pobreza y exacerba la dinámica de poder ya existente entre musulmanes y cristianos. Muchos cristianos son tratados como ciudadanos de segunda, relegados a realizar trabajos serviles en condiciones de seguridad deficientes y con una remuneración muy limitada. En particular, los convertidos del Islam siguen enfrentándose a una oposición violenta, mientras que en varios incidentes creyentes coptos han sido atacados, detenidos injustamente y, en un caso, asesinados. La fe en Jesús llenó mi corazón de alegría, paz y esperanza. Jesús me dio las fuerzas que necesitaba desesperadamente, y volví a encontrarla. Sara, convertida del Islam en Egipto. En el Alto Egipto, en el sur del país, la sociedad es más conservadora y radical. La mayoría de los ataques a cristianos se producen allí, especialmente en la gobernación de Minsha. Los cristianos de las zonas rurales pobres del norte, como el delta del Nilo, también sufren una opresión similar por parte de los musulmanes radicales. Pero en todo el país, de mayoría musulmana, los convertidos del Islam sufren fuertes presiones por su decisión de seguir a Jesús. En las zonas rurales de Egipto, las jóvenes cristianas se enfrentan a graves problemas. Son vulnerables al acoso de los extremistas islamistas. Cada año desaparecen muchas mujeres jóvenes y niñas, generalmente debido a relaciones con hombres musulmanes. La policía interviene a veces y las devuelve, pero a menudo las autoridades parecen cómplices o indiferentes. En enero de 2023, 3 hombres fueron declarados inocentes tras agredir y avergonzar a una anciana cristiana. El caso demostró que los agresores atacan con impunidad en un entorno marcado por una fuerte cultura del honor y la vergüenza, y por un desequilibrio de poder entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana. El miedo a la violencia hace que muchas mujeres teman salir de casa sin compañía masculina. Algunas niñas cristianas son engañadas para contraer matrimonio siendo menores de edad, sobre todo las de familias pobres. El matrimonio precoz es habitual en las zonas rurales y, a menudo, las niñas no pueden ir a la escuela. Las mujeres tienen pocos derechos dentro del matrimonio y necesitan el permiso de un tutor varón para casarse. Las mujeres conversas del Islam se enfrentan a graves abusos, como ser encerradas, golpeadas o incluso asesinadas para proteger el honor familiar.
Debido a su religión, a menudo pierden a sus hijos y los derechos de herencia. Egipto tiene altos índices de acoso y violencia sexual. A pesar de algunas mejoras, muchos casos no se denuncian por miedo y estigma. Se calcula que cada año se denuncian 20.000 violaciones y que el 90% de las mujeres sufren algún tipo de acoso sexual. Egipto también tiene una de las tasas más altas de mutilación genital femenina del mundo. En Egipto, los hombres cristianos a menudo se sienten ciudadanos de segunda clase. Pocos cristianos ocupan altos cargos en el ejército o el gobierno. El desempleo es un gran problema, especialmente en el Alto Egipto, donde los jóvenes cristianos tienen dificultades para encontrar trabajo y a veces se ven presionados para abandonar el cristianismo por motivos económicos. La discriminación es habitual, incluso por tener un nombre cristiano. Por ejemplo, en los últimos 30 años, solo 12 jugadores cristianos han participado en la primera división de fútbol de Egipto. Esta discriminación dificulta que los hombres cristianos mantengan a sus familias, perjudica su autoestima y provoca mayores índices de violencia doméstica y divorcio. Los líderes religiosos cristianos, en su mayoría hombres, corren graves riesgos. Algunos han sido asesinados. El acoso a estos líderes y sus familias provoca miedo y ha provocado que más cristianos abandonen el país. Quienes denuncian las injusticias pueden ser blanco de las autoridades o de extremistas musulmanes. Los hombres que se convierten al cristianismo se enfrentan a una dura persecución y pueden tener que huir del país. Muchos hombres han abandonado su lugar de origen para huir de la persecución, dejando atrás a sus hijos. Conoce a Julie, nombre cambiado, niña cristiana en Egipto. Los profesores y compañeros de clase solían burlarse de mí y decirme que los cristianos estábamos locos, alegando que adorábamos a 3 dioses. Una compañera musulmana me dijo una vez que me mataría por ser cristiana. Puertas Abiertas trabaja a través de colaboradores locales en Egipto para apoyar a la Iglesia en todo el país mediante actividades de alfabetización, educación, evangelización, atención médica y ministerios para jóvenes, familias y mujeres. Motivos de oración. En Egipto, puede ser peligroso que alguien abandone el Islam para seguir a Jesús. Ora por estos valientes creyentes. Ora por los cristianos que sufren discriminación y abusos por causa de su fe. Pide a Dios que les sostenga. Ora por los cristianos que han sido atacados o cuyos seres queridos han sufrido ataques. Ora para que Dios cure sus heridas y les devuelva la esperanza. Una oración por Egipto. Padre Celestial, elevo a mis hermanos en Egipto que sufren persecución por su fe. Concédeles valor, protección y fortaleza. Que tu amor y tu paz les rodeen, y que encuentren esperanza y sanación en tu presencia. Amén. Muy bien, recién escuchamos el informe de la iglesia perseguida en Egipto y todo lo que nuestros hermanos sufren en ese país por ser fieles al Señor Jesús. Que el Señor esté con ellos. Vamos, ahora a nuestra sección de reliquias cristianas y vamos a escuchar a una banda mexicana pionera, porque se fundó en 1969 y es Sergio Moreno y La Tierra Prometida. De ellos vamos a escuchar una grabación de 1985 que tiene como nombre, La Piedra Removió. Salvación. Yo sé que muchos no saben cómo obtener la libertad, y no creo que Cristo deseaba que el sepulcro fuese la eternidad. La piedra removió, ella removió, cuando Él resucitó. Yo sé que muchos no saben cómo obtener la libertad, y no creo que Cristo deseaba que el sepulcro fuese la eternidad. La piedra removió, ella removió, cuando Él resucitó. Herido y muerto en una cruz y sepultado fue, mas con poder y gran temblor cuando Él resucitó. Yo sé que muchos no saben cómo obtener la libertad, y no creo que Cristo deseaba
La piedra removió, la piedra removió, y la victoria ya nació cuando Él resucitó. La piedra removió, la piedra removió, y la victoria ya nació cuando Él resucitó. Escucharemos ahora una entrevista al pastor Miguel Núñez acerca de la obediencia y del llamado, un tema que nuestro pastor Ariel estuvo tratando en varias prédicas. Entre pregunta y pregunta escucharemos otras canciones más que exaltan el nombre de Cristo. Que esta entrevista les sea de bendición. La obediencia es un llamado central en la vida cristiana, que implica seguir la voluntad de Dios, pero seguir este llamado muchas veces requiere sacrificio personal, renunciar a nuestras propias preferencias o enfrentar dificultades. A lo largo de las Escrituras vemos cómo los hombres y mujeres de fe fueron desafiados a obedecer a Dios en circunstancias que a menudo parecían ir en contra de su propio bienestar o comodidad. Jesús mismo es el mayor ejemplo de obediencia y de una obediencia costosa, entregando su vida por la redención de la humanidad. La obediencia verdadera nace de una confianza plena en Dios, sabiendo que sus caminos son perfectos y sus planes siempre buscan nuestro bien y su gloria. Hoy tenemos al pastor Miguel Núñez para hablar de lo que es y lo que implica una obediencia costosa. Sí, Miguel, ¿por qué escoger ese tema, una obediencia y una obediencia costosa? Bueno, fíjate que la conferencia del fin de semana entero es una vida digna de su llamado. Yo creo que mucha gente no se percata de lo alto que es ese llamado. De hecho, esa palabra digno en el griego clásico se aplicaba a una balanza que estaba perfectamente equilibrada. Entonces, en parte lo que Pablo nos está diciendo, como así de alto es el llamado, así debiera ser tu vida, de manera que la balanza esté equilibrada. Entonces, en ese sentido, una obediencia costosa de mi parte, lo único que está haciendo, si pudiéramos pensarlo así, de este lado de la balanza está la vida de Cristo y el costo que pagó. De este otro lado de la balanza debiera estar mi vida, que es ofrecida a Dios de forma diferente, pero y debe costarme no de una manera legalista, sino que yo tengo que darle paso a la voluntad de Dios, que Él pueda crecer, que yo pueda morir, porque al final no solamente que Él es creador y yo criatura, es que Él tiene mi mejor interés, mi mejor bien en mente. A mí es que me conviene seguir su voluntad, porque pues seré bendecido y seré protegido. Entonces esa es la idea, que puedas entender mejor cuál fue el costo que se pagó para que tú seas salvo y puedas decir, ahora en agradecimiento, yo tengo que obedecer también de una forma que incluso me va a costar. Un llamado en este mundo que nadie quiere aceptar. Vivimos en un mundo donde las personas quieren buscar el placer, la comodidad, y no quieren sacrificarse, no quieren pagar ningún costo en su vida cristiana. Bueno, sí, es lamentable. Yo creo que esa idea todavía es más chocante hoy. Mira, así rápidamente, en el año 2010 se publicó un libro secular que se llamó La epidemia narcisista. En el año 2019 se publicó un libro secular que se llamó La generación del yo, para que podamos ver dónde estamos. Y en el 2021 se predicó otro libro, también secular, que se llamó The Entitlement Generation, o la generación de lo que yo me merezco. O sea, yo me lo merezco todo. Junta esas tres cosas, la epidemia narcisista, la generación del yo y la generación que cree que se lo merece todo. Y ya tú sabes el individualismo que eso va a producir. Y por consiguiente, más chocante y más odiosa resulta la idea de que yo tengo que obedecer de manera costosa a expensa de otro. Sí, pero que no es a expensa mío, es porque hay alguien, Cristo, que fue y
y primero que tú, dio su vida, dio su sangre, para salvarte de la condenación, pero para salvarte de ti mismo. O sea, Dios nos salva de su justicia, pero me salva a mí de mí mismo, de mi pecado, de mi oscuridad, de la esclavitud al pecado y todo lo demás que eso conlleva. Eso es algo contracultura en una sociedad humanista donde se nos dice que tenemos todo el gran potencial dentro de nosotros que debemos desarrollar, que debemos vivir como a nosotros nos parece el hecho de sacrificarse. Definitivamente. La sociedad ha elevado la figura del hombre y lo ha hecho un semidios. Él sabe que no es Dios, pero por lo menos un semidios. De manera que yo soy el autor de mi propio destino, yo conduzco mi vida, yo soy el capitán día a día de lo que quiero hacer, de mis planes, de mis deseos, y nadie debe interferir con eso, y Dios debe incluso entenderme. Entonces la gente quiere un Cristo, pero adaptado. Y el ejemplo que Él nos dejó es el mayor ejemplo. Estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí. Se humilla al hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, se humilla aún más y sufre la muerte de cruz, la muerte de un villano, de un criminal. Definitivamente. El simple hecho del creador pasar a ser criatura ya es una humillación. Y luego que el juez termine siendo acusado y encontrado culpable para que muera en una cruz entre dos ladrones, y luego prácticamente desnudo, ensangrentado, yo creo que aun si yo pasara la misma suerte, sufriera la misma suerte, todavía no he sido humillado como Él fue humillado, porque Él es Dios. Siempre fue Dios. Yo no, yo soy una criatura que merezco condenación si se me analiza completamente a la luz de la justicia perfecta de Dios, pero no Él. Y sin embargo, Él así lo hizo para salvarnos a nosotros, porque Él pudo, sin necesitarnos, Dios está satisfecho en sí mismo, pudo habernos enviado a la condenación a todos, pero no quiso compartir en la eternidad y sus bendiciones y Cristo su reino con nosotros. Eso como que es chocante que Él haya querido hacer eso. Nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Exactamente. Miguel, ¿cuál es el papel de la fe en esa obediencia costosa? Porque eso requiere una gran fe. Requiere dejar a un lado muchas cosas. Claro. Bueno, por un lado, la fe hace que yo confíe en que ese Dios realmente es mi Dios, que está por mí, que tiene sabiduría infinita, que es omnisciente, tiene todo el poder, pero también tiene toda la gracia, misericordia y bondad fija en mí. De manera que cuando Él me pide algo, Él no se va a beneficiar en lo más mínimo. Él simplemente tiene en mente mi mayor bien. Eso requiere fe, porque eso no es como tan fácilmente o cerebralmente discernible, creíble, entendible. Entonces eso es una parte de la fe. Lo otro es creer que Dios, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo me convierto, dependiendo del lenguaje que las personas usen, viene a morar a mí en ese momento el Espíritu de Dios. Tengo que tener confianza que la tercera es la persona de la Trinidad, de forma que nosotros no entendemos, viene y mora en mí para capacitarme a obedecer o a llevar a cabo la obediencia que yo no puedo llevar a cabo. O sea, no es simplemente que Dios me pide la obediencia. No, Él pone en mí el querer como el hacer para su buena voluntad. De manera que yo no tengo excusa. Él puso en mi poder infinito en la persona del Espíritu y me dice, mira, este es mi estándar, yo sé que es alto, pero este es mi espíritu. Por tanto, con este espíritu que puede poner en ti el deseo y la voluntad de hacerlo, confía en Él y entrégate a Él. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Eso es lo que yo necesito, o si no, no puedo. Tenemos en las Escrituras el ejemplo de Abraham, que cuando fue llamado, obedeció ese llamado. Y mira todo lo que pasó. ¿Tú no puedes explicar ese caso? Sí, claro. Bueno, sabes que Abraham estaba, de acuerdo a Josué 24:3, creo, Abraham estaba del otro lado del Jordán, adorando dioses ajenos junto con sus familiares. Y Dios salió a buscarlo. No es como que Abraham andaba buscando a este Dios creador. No, Dios salió a buscarlo. Y Dios le habla. Entonces, de alguna manera que el mismo Dios capacitó a Abraham también para que pudiera reconocer quién le estaba hablando. Abraham tiene esta visitación de parte de Dios, oye a Dios y es convencido por Dios de que realmente este Dios está ofreciéndole un futuro que él jamás hubiese podido pensar o soñar. Y Dios le dice, vete a la tierra, vete a tu familiar, a tu tierra y tu parentela, que a la tierra yo te mostraré.
Lo increíble de la fe de Abraham, comenzando, aunque es una fe que fue cultivada posteriormente a través de una serie de acontecimientos en su propia vida, pero es que Abraham no le dice, ¿a dónde que voy a ir? ¿Qué se come allá? ¿Quiénes son los habitantes? No. Lo que haríamos nosotros. Lo que haríamos nosotros, claro. En este caso, nosotros iríamos a los hoteles allá y la casa. No, Abraham se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces, Abraham comienza y Dios, a mitad del camino, mucho antes de la mitad del camino, se le aparece otra vez. Es como quien dice, mira, Eduardo, sal para Santiago, que es nuestra segunda ciudad aquí, y que en 20 o 30 kilómetros, 50, yo me aparezca otra vez. Es como que, mira, te doy un poco de revelación. Con eso tú puedes comenzar. Abraham ejerce la fe y Dios le dice, bueno, en el camino de la obediencia yo vuelvo y te hablo. Y yo creo que eso se da con nosotros. En el camino de la obediencia Dios vuelve y nos revela por medio de su palabra, nos abre los ojos, el entendimiento, orando, quizá un consejo que recibo, y Dios me sigue guiando, pero es en el camino de la obediencia que Dios me guía, no de la desobediencia. Qué bien, ¿eh? Sí, entonces, esa obediencia, aunque sea costosa, tiene bendiciones para nosotros. ¿Qué tú nos dirías de esto? Bueno, las bendiciones son múltiples, porque algunas son para Eduardo personalmente, pero otras son para todo lo que se relaciona contigo, que tiene que ver con tu esposa, tus hijos, o tu iglesia, tus ovejas, tus amigos, y aún más allá, porque recordemos que nosotros pertenecemos a una familia, la familia de Dios, y pertenecemos a un reino. Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, tuvo una obediencia costosísima para él, pero todavía tú y yo, 2000 años después, estamos siendo bendecidos. Amén. Por lo que él hizo, dejó y el legado que escribió, y ahí están. Entonces, a veces nosotros pensamos de una manera muy corta, como que, ¿de qué me va a bendecir a mí eso? Oye, espérate, es que no solamente Dios está pensando en ti, está pensando en ti de manera personal y luego como instrumento para bendición de otros. Entonces, cuando lo vemos así, nuestra obediencia puede extenderse por generaciones y no lo sabemos. Porque así pasó con Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente hasta Moisés, que salió viendo el invisible. Exactamente. Entonces yo creo que la obediencia no implica exoneración de sacrificio, ni de dolor, ni de pérdida, ni nada de eso. El primer beneficio de mi obediencia es la presencia manifiesta de Dios en mi vida. Amén. Su compañía, su garantía, su paz en medio de la tribulación. Su estabilidad, mi estabilidad emocional, mi sentido de propósito, de significado, de dirección, de saber que ahora cuenta para siempre y que mi esfuerzo tiene un beneficio para la posteridad o para otros. Ahí comienza, pero se extiende a la vida eterna, porque Cristo nos dejó claramente dicho, ¿verdad?, que hay bendiciones que nos esperan, coronas en otros textos de la Biblia, que nos esperan, que todavía no sabemos exactamente cómo van a lucir, pero nuestra recompensa, que es una palabra, está en los cielos, y la primera de esa recompensa es Cristo mismo, y todo lo que Él hereda, yo heredo, porque somos coherederos con Cristo. Dale rienda suelta a la imaginación. Demasiado profundo. El agua avanza en frente.
Te voy a leer un texto, Miguel, de Lucas 18, una promesa del Señor. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no reciba mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, es un excelente texto porque por varias razones. Una, me recuerda algo que acabamos de mencionar. Mis bendiciones comienzan aquí, pero se extienden a la vida eterna. O sea, continúan en la vida eterna, número uno. Número dos, la gente puede pensar que yo creo que esto es lo que se ha hecho en el Evangelio de la Prosperidad, que si yo doy $100, como Él promete que voy a recibir 100 veces más, Él me va a dar $1,000,000. Él me va a dar $1,000,000. De eso no es que está hablando. Lo que pasa es que nosotros simplemente valoramos las cosas materiales. Lo que yo reciba en retorno, que serán bendiciones espirituales, si tú comprendieras verdaderamente el valor de eso que estás recibiendo, lo económico o lo material que tú quisieras recibir como a cambio no tiene comparación. Entonces a eso es que el texto se refiere, 100 veces más ahora y en la vida venidera, que esto material que tú estás anhelando ahora, que se va a quedar aquí, que es temporal, que es pasajero, que se va a podrir muchas de estas cosas en el tiempo, se van a dañar. Nosotros simplemente porque somos personas caídas y materiales en este mundo, como que no tenemos valorización por nada que no sea tangible, como que yo le pueda poner la mano. Pero de eso que Cristo está hablando. Vivimos en una sociedad hedonista, una sociedad que busca la comodidad también, una sociedad que busca el placer. Vemos en la Escritura cómo Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo también. Vemos ejemplos en Hebreos 11 de esa galería de la fe, de todos esos hombres que dejaron todo, pasaron muchas penurias, muchos problemas por servir al Señor. ¿Qué debemos hacer, Miguel? ¿Qué tú recomiendas como pastor para estar dispuestos a prepararnos, estar dispuestos a seguir ese llamado y pagar el costo de esa obediencia? Hay hombres, que Dios los está llamando al ministerio, a diferentes ministerios, a un mayor servicio y están atados a muchas cosas de este mundo que no han tomado ese llamado. O sea, yo creo que lo que a nosotros más nos ayuda a despegarnos de este mundo y sus bendiciones materiales o sus beneficios materiales es el conocimiento de Dios, y lo voy a decir por varias razones. Por un lado, mientras más conozco a Dios, más le amo. Mientras más le amo, más le obedezco. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Entonces, en ese sentido, mi obediencia no me resulta tan pesada, porque ahora yo estoy obedeciendo porque te amo. ¿Y cuánto te amo? Todo lo que te puedo amar en mi humanidad. Perdón, entonces tú estás diciendo que esa falta de obediencia es una falta de amor. Es una falta de amor, definitivamente. Primariamente. Primariamente. Cuando yo desobedezco por igual, o sea, no importa si soy yo, tú o el otro. Si yo amo, o sea, nosotros no amamos a Jesús perfectamente. No. De esa misma manera no obedecemos perfectamente. El Hijo amaba al Padre perfectamente, Cristo, y le obedeció perfectamente. Hay una correlación directa entre mi grado de amor y lo que yo estoy dispuesto a sacrificar o dar o a obedecer. Y lo vemos muchas veces eso con los padres y más con las madres que tienen ese amor sacrificial por sus hijos, y como quieres, es imperfecto. Entonces, de hecho, si diríamos, tú y yo amamos a Cristo todo lo que debiéramos amarlo, no, tampoco. O sea que todavía ahí nos quedamos cortos. Pero si hay algo que está claro, es que mientras más yo lo amo, más yo lo obedezco. Y lo mejor es que no solamente mi obediencia aumenta, el peso que yo siento para obedecer es menor, porque ahora es por agradecimiento, como el apóstol Pablo escribió a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5. El amor de Cristo nos apremia. Otras traducciones incluso dicen nos empuja. Nos constriñe. Nos constriñe, y creo que la nueva traducción viviente dice nos obliga. Pero o sea, me obliga en el sentido es que el sentido de la palabra en el original es como que el amor de Cristo me ha puesto entre la espada y la pared y yo no tengo otra opción que no sea obedecerle, porque no hay nada mejor que obedecerle, no hay nada superior a mi obediencia. Entonces ya hay la ley de Dios, sus mandamientos, ya no me resultan tan pesados como resultaron antes. Entonces por eso yo creo
Y lo mejor que podemos hacer es tratar de conocer a ese Dios y pedirle a Dios que abra mis ojos para conocerle mejor. Mientras más le conozco, más le amo, mientras más le amo, más le obedezco, mientras más le obedezco, más le glorifico, y la vida se trata de eso, de glorificar a Dios. O sea, es como un camino más natural, pero la mayoría de la gente trata de hacerlo en su propia fuerza, fuerza de voluntad, y fracasa. Pero no se trata de eso, se trata de conocer a Dios para que Él pueda entonces continuar haciendo el resto. Miguel, ¿cómo yo sé si Dios me está llamando a dar un paso adicional en mi vida, aunque implique una obediencia costosa, más costosa? Bueno, es una excelente pregunta porque es práctica. Si estamos casados, y estamos casados, ¿verdad?, cristianamente ambos, el primer paso es compartir esto con tu esposa, orar al respecto y ver si tu esposa está de acuerdo o no. La primera vez que yo hablé con Katy, mi esposa, acerca de irme al ministerio, Katy no estaba de acuerdo y yo no seguí ni siquiera... Tú estabas en Estados Unidos ejerciendo tu carrera de medicina, Así ¿verdad? es. Y yo quería irme al ministerio, pero quedarme en Estados Unidos. Y yo oré y le dije al Señor, mañana voy a hablar con Katy, confírmame esto o niégalo. Katy estaba negada de buena manera, me dio sus razones, y yo dije, bueno, yo lo que andaba era buscando confirmación, está bien. Y entonces le pedí al Señor, yo le dije, tú me puedes llamar de diferentes maneras, pero una forma humana, fácil de yo verlo, sería que cambies el corazón de Katy y que ella me hable. Entonces ese es como el primer paso. Pasaron 2 años, Eduardo, sin hablar de esto. 2 años. 2 años. Y a los 2 años, voy a reservar los detalles por el tiempo, pero a los años ella me habló sobre esto. ¿Ella te puso el tema? Ella me puso el tema. De la nada, saliendo de la iglesia de un servicio muy rutinario. Y yo estaba leyendo algo que me habían dado a leer, de una literatura cristiana. Me preguntó, ¿qué es eso? Yo le explico, me dice, quizás es lo que debemos hacer. ¿Hacer qué? Irnos al ministerio. Bueno, pero tú tienes que hacer la decisión. Y ella me dice, no, yo la hice. Entonces... ¿Tú le dijiste a ella? Tú tienes que hacer la decisión. Y ella me dice, no, ya yo la hice. Entonces yo le dije, bueno, hay un problema. Y dice, ¿cuál es el problema? Es que en estos 2 años fuimos a Santo Domingo 4 veces, hicimos algunas misiones médicas, pero también yo enseñé y prediqué la palabra. Y si yo lo hago ahora, es para regresar a Santo Domingo. Y ella me dijo, no, eso es lo que yo quiero hacer. ¿Te dijo eso? O sea, dejar tu entorno cómodo allá, tu práctica médica, todo. ella su práctica médica. Yo estaba enseñando medicina, practicando medicina, teníamos un consultorio privado, ambos, y lo dejamos todo. Pero ella me confirmó el llamado, primer paso. De ahí entonces voy a mis líderes en la iglesia. Donde tú eras miembro. Donde yo era miembro, era de hecho anciano ya en ese momento. Comparto con ellos, todos me respaldaron, me dijeron que sí, me explicaron por qué ellos entendían que sí. Bueno, ahora yo tengo mi llamado interno, el llamado externo comienza ahora a confirmarme lo otro, mi esposa, mis líderes. Y luego entonces las personas a quien yo le ministraba en la iglesia, me enseñaba escuela dominical, ellos a lo largo del tiempo fueron confirmando que ellos entendían que tenía llamado a enseñar o predicar, porque también la congregación es importante. Si tú ministras en esa congregación a gente que ha recibido tu ministerio, ellos debieran darte alguna retroalimentación. Yo creo que donde esas cosas concuerdan, probablemente ahí está la voz de Dios. Entonces, viniste para acá, tu maletita, ¿cómo? Explícame eso. Bueno, comenzamos de cero, literalmente. Yo vine, no hice medicina incluso por 1 año, porque yo pensaba que Dios no me había llamado a hacer nada de medicina aquí. Y Katy sí comenzó a hacer 1 año de medicina, porque pensaba practicarlo, pero 1 año de servicio para obtener el exequatur. Y cuando ya terminó en ese año, coincidió que un médico que yo no conocía se enteró que yo había llegado, que era infectólogo, y me manda a llamar y me dice, no, que aquí no tenemos prácticamente infectólogo, tú tienes que comenzar, yo te ofrezco mi consultorio. Y ahí yo comienzo a ver como que quizás Dios me estaba diciendo, haz esto. Una manera de evangelizar, de tener contacto. Entonces lo hacía más frecuente en el pasado, yo iba a la oficina 2 veces a la semana, yo veía pacientes internos en diferentes centros. Como a los 10 años escribí una carta retirándome, pero eso duró como 3 meses. Otra Porque la demanda de los pacientes. Entonces, bueno, ahora veo pacientes ya más reducidos, pero mayormente veo pacientes de segunda opinión, tercera opinión, pacientes no diagnosticados. O sea, tú estás como un consultor de otros médicos en el área. Ellos me llaman, yo veo el paciente. Tengo un asistente médico ahora que me ayuda con eso, pero no hay una secretaria que tome el teléfono para hacer cita, porque no tengo el tiempo. Pero todo eso ha sido Dios dirigiendo los pasos a lo largo del camino, pero siempre por confirmación externa. Es interesante oír ese testimonio porque uno tiene muchos amigos creyentes
líderes que quieren dar un paso de ir a plantar una iglesia o desarrollar otros ministerios y muchas veces no se atreven a hacerlo, pero ver todos estos ejemplos en las Escrituras y otros hombres que lo han dejado todo en ese sentido para servir al Señor, es muy motivante, Miguel. Definitivamente. La realidad es que si Dios está en tu llamado verdaderamente, Él se encargará de proveer a lo largo del camino. Tu trono dejaste por amor, caminaste entre nosotros para darnos salvación, te inclinaste ante mí siendo rey, lavaste mis pies para darme parte contigo, Jesús. Salvador, hoy te rindo adoración, Señor, la gloria tuya es, la gloria tuya es, oh, la gloria tuya es, oh. Fuiste herido por mi rebelión, cada marca en tu cuerpo por causa de mi error. Por amor ocupaste mi lugar, tu sangre se derramó. La muerte perdió su poder. Salvador, hoy te rindo adoración, Señor, la gloria tuya es. Salvador, hoy te rindo adoración, Señor, la gloria tuya es, la gloria tuya es. Te rindo adoración, la gloria tuya es, la gloria tuya es. Te adoramos, Señor. Salvador, hoy te rindo adoración, Señor, la gloria tuya es. Salvador, hoy te rindo adoración, Señor, la gloria tuya es. La noche va, parece no terminar. Es difícil ver la luz desde la oscuridad. Ves alrededor y solo ves falsedad. Y las cargas que tú llevas no te dejan pensar. Ven a Él y a ti Él vendrá. Trae tu corazón, tu herida sanará. No importa cómo estés ni dónde
preocupados por su bienestar. Habrá alguien que pueda escuchar, que le importe a alguien más. Ven a Él y a ti Él vendrá. Trae tu corazón, tu herida sanará. No importa cómo estés ni dónde estás. Ven a Él y a ti Él vendrá. Si crees que muy lejos de Él estás, solo da un paso y lo encontrarás. Si te acercas, Él te escuchará. Y es el que está a tu lado siempre y nunca te abandonará. Ven a Él y a ti Él vendrá. Trae tu corazón, tu herida sanará. No importa cómo estés ni dónde estás. Ven a Él y a ti Él vendrá. Ven a Él y a ti Él vendrá. Trae tu corazón, tu herida sanará. No importa cómo estés ni dónde estás. Ven a Él y a ti Él vendrá. Escuchamos en esta última parte del programa a Lucas Barreto, con su Destada, a Gabriel Franchelli con Salvador y a Romina Barba con un tema del grupo estadounidense Petra hecho en español, y Ask Richard. Hermanos queridos, nos estamos despidiendo de esta primera emisión del programa de la Iglesia del Redentor de 2026. Nuestra iglesia está en la calle Murature 757, Villa Centenario, Banfield Oeste, entre Amberes y Bolonia. Estamos todos los domingos a las 19 horas, los invitamos a visitarnos. Nos encontramos el próximo jueves, 8 de enero a las 21 por FM Fuego. Que Dios los bendiga.